Hola a todos y bienvenidos a entendiendoeluniverso.org. El día de hoy traigo un video de la serie Conceptos Fundamentales en donde voy a dar respuesta a una pregunta que me han hecho muchas personas ya desde hace tiempo. El por qué sigo las leyes del llamado Antiguo Testamento de la Biblia. Hay mucho que decir sobre este tema, sin embargo voy a ir con el tiempo desarrollando distintos aspectos que nos van a permitir entender e ir comprendiendo más bien el significado de el por qué se guardan hoy en día las leyes del Antiguo Testamento. Hay una diversidad de grupos dentro de las organizaciones religiosas que tienen pues diversos aspectos. Pero vemos que en el ejemplo de Jesús no es suficiente tener buenas intenciones. Hay organizaciones que pueden tener buenas intenciones, otras que no tanto, y hay otras que buscan sus propios intereses. Sin embargo, en la vida de Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos demostró que no solo basta con tener esas buenas intenciones, sino que llevarlas a cabo. Entonces, aquí tenemos una prueba. Vamos a recordar lo que nos dice el Evangelio según Juan en el capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen fieles en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. En este texto estamos viendo, ¿no?, precisamente cómo Jesús manifiesta que el mantenerse fiel a su palabra los convertía en sus discípulos, y también a través de ese conocimiento iban a tener la verdad, y la verdad les iba a dar esa libertad. Pero vemos que precisamente el testimonio de su vida es suficiente para decir: si somos sus discípulos, tenemos que hacer las obras que él también hizo y actuar como él también lo hizo. En este pasaje, que también tiene diversos niveles de entendimiento, quiero destacar específicamente el hecho de mantenernos fieles a las enseñanzas de Jesús, a lo que Él nos mostró, a lo que Él explicó y a lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una libertad. Pero ¿en qué se basaron todos sus actos, sus enseñanzas? ¿Cuántas doctrinas actualmente se basan en esa verdad? ¿Cuántas falsas doctrinas hoy hay en la actualidad que también se pretenden basar en esa enseñanza, pero cuando vemos a fondo lo que enseñan es totalmente diferente, o tiene una, digamos que, vertiente distinta a lo que el mismo Jesús nos enseñó? Lo único que al hombre interesado de trascender espiritualmente debe de tener es la búsqueda de la verdad, buscar la senda que lo lleve a la doctrina que nos mostró Jesús con su ejemplo, aquella que tenemos que buscar día con día, y no solo basarnos en dichos de hombres, o más que nada también las interpretaciones erróneas, o que por intereses propios también las personas dirigentes de organizaciones llevan a cabo. Conocer la verdad es lo que nos va a dar la libertad, una libertad espiritual, intelectual, emocional y hasta física. Y esa verdad solamente la encontramos en las Sagradas Escrituras, en el Tanaj, por medio de la cual podemos reverenciar al Dios Todopoderoso. Esa sabiduría es ciencia, es aquello que nos exige estudio y reflexión sobre nuestras vidas. Lo que nos lleva a esto es que el comprender sabiduría, el estudiar sabiduría, es la ciencia de aquello que nos exige un estudio y reflexión. Eso es lo que quiero decirles hoy, ¿no? También en esta parte es a que al estudiar las escrituras sagradas siempre tenemos que hacerlo con reflexión sobre cómo llevar a cabo lo que estamos estudiando. No basta con estudiar, sino también hay que reflexionar en nuestra vida y poner en obra eso que hemos estudiado y reflexionado, llevarlo a cabo.
Esta libertad digamos que pasaje que habla de la libertad tiene muchos significados. Sin embargo, quiero quedarme con este punto. Esa libertad también es una libertad de reflexión, espiritualidad, de libertad del yugo, de esos malos pensamientos, esa libertad del conocimiento que nos da la palabra de Dios. Es quitarnos prejuicios, quitarnos malos pensamientos y actuar con la verdad, y la verdad solamente se encuentra en el Tanaj. Partiendo de esta idea, hay que recordar a quién le fue otorgado todo este conocimiento: al pueblo escogido del Eterno, al cual le fueron dadas las promesas, la ley escrita, la ley oral, los profetas, la promesa del Mesías. Y entre otras cosas, este punto y las profecías venideras es definitivamente el reconocimiento que tenemos que hacer nosotros de entender y conocer al pueblo de Israel y sus antepasados. Ahí vamos a encontrar nosotros el sentido de las cosas. En la actualidad hay diversas organizaciones religiosas, cristianas, evangélicas, protestantes, que se pueden encontrar en muchísimos lugares y hay diversidad. Sin embargo, están plagadas de una influencia de aquella religión predominante en el mundo y que ha tergiversado de alguna manera la doctrina original. Es suficiente ver algunos aspectos donde ha habido interpretaciones humanas, personales, egoístas, que pretenden hacer valer sus interpretaciones como verdaderas. Sin embargo, está escrito, y lo podemos ver en Hechos 5, versículo 29, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto lo digo porque en esa búsqueda del camino de la verdad se debe de sujetar uno al Todopoderoso y lo que dice en su palabra, no a los hombres o a los dirigentes. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por buscar, estudiar, comprender, reflexionar todo a la luz de las Sagradas Escrituras. Porque somos humanos y muchos dirigentes pueden errar en su camino y no puede uno pensar que como es el dirigente tiene la razón, siempre tiene la razón. Uno tiene que desarrollar su propio estudio y su investigación sobre las escrituras para poder llegar a un conocimiento, y ese conocimiento es el que nos va a permitir discernir qué es correcto o una interpretación correcta y cuál no. Vamos a poner en esta parte unos ejemplos sobre lo que dice el profeta Jeremías, que nos va a dar mucha luz sobre este aspecto. Jeremías 17, vamos a leer del versículo 5 al 10. Así ha dicho el Eterno: maldito el varón que confía en la persona, se apoya en la fuerza del ser humano y del Eterno aparta su corazón. Será como el arbusto solitario en la estepa, que no verá que llega el bien. Permanecerá desecado en el desierto, una tierra salada e inhabitable. Versículo 7. Bendito el varón que confía en el Eterno, y será el Eterno su confianza. Entonces será como un árbol plantado junto a las aguas, junto al arroyo, hacia el arroyo echará sus raíces, no temerá que llegue el calor y será su hoja lozana, y en año de sequía no estará preocupado ni cesará de producir frutos. Engañoso es el corazón más que todos los órganos, y enfermizo es él, y dice, ¿quién lo sabrá? Versículo 10. Yo, el Eterno, investigo el corazón y examino el discernimiento para dar al hombre como su camino, según el fruto de sus hechos. Quiero dar lectura a Jeremías 23, versículos 28 al 32. Y ya esto está más enfocado todavía.
El profeta que tuviere sueño, que lo relate como un sueño, y quien mi palabra fuere con él, que refiera mi palabra fielmente, y quien mi palabra fuere con él, que reflejará mi palabra fielmente. Es muy importante. Quien se denomine líder espiritual debe de atender a la palabra de Dios y la tiene que referir, citar fielmente. Vamos a continuar. ¿Qué tiene que ver la paja con el alimento? Dice el Eterno. ¿Acaso no es mi palabra como el fuego, dice el Eterno, y como el martillo que destroza la roca? Por eso, he aquí yo castigaré a los falsos profetas, dice el Eterno, que hurtan mis palabras uno del otro verdadero. He aquí yo castigaré a los falsos profetas, dice el Eterno, que adiestran su lengua y pronuncian discursos. Vemos aquí cómo Dios incluso dice, hurtan palabras de verdad de los otros que sí están en pos de Él, para engañar a las personas y hacerse pasar por falsos profetas, hacerse pasar esos falsos profetas por buenos profetas, ¿no? Entonces dice Dios, yo me doy cuenta de todo. Por eso tenemos que ser inteligentes y estudiosos. ¿Por qué? Porque solamente así vamos a poder discernir entre lo que es un falso profeta y un profeta de Dios. Aquí tenemos el consejo. Versículo 32. Dice incluso, ¿no?, que adiestran su lengua y pronuncian discursos. Hay unos oradores excelentes hoy en día en muchas organizaciones que con un discurso pueden convertir a mucha gente. ¿Por qué? Porque se dedican a eso, a adiestran su lengua y pronuncian discursos. Son muy buenos, pero la gran pregunta es, ¿no es suficiente escucharlos y su buena oratoria, con eso decir, es convencerse de las cosas, sino estudiar por cuenta propia y profundizar, porque todos tenemos acceso a esa inspiración divina, a ese espíritu divino que nos va a permitir entender, comprender la escritura sin necesidad de creer y estar con el líder religioso para podernos llevar. Dios nos puede guiar, podemos entender la palabra por nuestra cuenta, y ese es mi consejo que les doy. Y después sí, podemos reunirnos con un grupo que tiene tenemos esa afinidad, ¿verdad?, de estudio y de comprensión de la escritura. Y esa libertad también espiritual y de conocimiento nos va a llevar a la verdad, que es lo que estábamos explicando de Jesús, lo que nos dijo. Así que, versículo 32, he aquí yo castigaré a los que profetizan sueños falsos, dice el Eterno, los que los relatan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus frivolidades, pero yo no los he enviado ni les he ordenado, y su acción no será provechosa para este pueblo, dice el Eterno. Bueno, también tengo que hacer mención en esta parte. Hablé del gran grueso que hay de corrientes evangélicas cristianas, pero también hay otras que se han extraviado en las costumbres y tradiciones judías, sin tener la capacidad de separar entre lo que son las ordenanzas y lo que son costumbres, por lo que también tienen un serio problema de identidad. Pero bueno, no quiero ahondar en estos aspectos, pero tenemos aquí más bien la interrogante. Entonces, ¿qué es obedecer a Dios? Porque ya vamos desmenuzando el tema. Nos hemos enfocado en que sí, efectivamente, hay que volver a lo que fue enseñado al pueblo de Israel, a las sagradas escrituras, a la palabra dicha por Dios, a estudiar la Torá, estudiar la Tanaj completa y empezar a descubrir la verdad. Pero también hay que tener en cuenta algo muy importante, que es obedecer a Dios, porque Dios, lo podemos leer en la Biblia,
Lo único que siempre esperó del pueblo de Israel fue que se acercaran a Él, que lo obedecieran, que hicieran lo que Él les pedía. Y obedecer a Dios es eso, cumplir con su ley, los estatutos, preceptos, mandamientos que constituyen su sana voluntad, cuyo objeto es santificarnos, lo que nos haría capaces de dar buenos frutos, frutos del Espíritu Divino. Con ello hacer obras agradables a nuestro Creador, demostrándole que lo amamos con todo nuestro corazón, alma, con todo nuestro poder. En realidad a Dios no le beneficia en nada si obedecemos o no obedecemos. Los únicos beneficiados somos nosotros. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Ahora es importante entender el contenido que nos muestra Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 20, que dice de la siguiente forma: Mira, yo puse hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, por cuanto que yo te ordeno hoy que ames al Eterno tu Dios, para ir en sus caminos, para cuidar de sus preceptos, sus leyes y sus justicias. Entonces vivirás, te aumentarás y te bendecirá el Eterno tu Dios en la tierra que tú vas allí para tomarla en posesión. Versículo 17. Pero si se diere vuelta a tu corazón para no oír, te apartares, te posternares a ídolos extraños y los sirvieres, les anuncio hoy que habrán de perecer. No se prolongarán vuestros días sobre la tierra, que tú pasas el Jardín para entrar allí para tomarla en posesión. Tomo por testigo sobre ustedes hoy al cielo y a la tierra, que la vida y la muerte puse delante de ti, que son la bendición y la maldición. Pero elegirás la vida para que vivas tú y tu descendencia, para amar al Eterno tu Dios, para oír su voz y unirse a Él, porque eso es tu vida y la prolongación de tus días, para habitar sobre la tierra que ha jurado el Eterno a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, para entregarla a ellos. Esto es muy claro, es muy importante tomarlo en cuenta. Dios nos puso dos caminos y esto no quiere decir que no tengamos libre albedrío, porque precisamente en eso consiste, en escoger un camino u otro. En uno hay vida y bendición y en otro hay maldición y muerte. Y sobre este pasaje debemos entender algo muy importante. Una cosa es la predeterminación y otra la predestinación, porque muchas personas también tienen esta gran duda, que todo está predeterminado o todo está predestinado. La gran mayoría piensa, y eso por unos errores de traducción también en las escrituras sagradas, que todo está predestinado. Y predestino es algo que no importa lo que hagas, invariablemente eso sucederá. Y eso no es correcto, porque es como decir, es que una persona si ya está predestinada, aunque haga lo que haga, no puede cambiar. Si es malo y aunque quiera ser bueno, ya es malo. Y si a este lo escogió Dios para ser bueno y para ser salvo, aunque haga cosas malas, ya está predestinado a eso. No puede ser así. Y aquí lo vemos en este pasaje. Te está predeterminando las cosas. Te está diciendo la causa y efecto. Si tú haces esto, hay esta consecuencia. Si tú haces esto otro, hay estas otras consecuencias. Entonces, a lo que va es una predeterminación de las cosas, no a un predestino de decir, tú ya estás predestinado a ser bueno y tú a ser malo, y no pueden intercambiarse, sino que más bien hay una predeterminación. Si tú llevas a cabo buenas obras, cumples mis mandamientos, vas a tener bendición y vas a tener largos días, pero si tú decides hacer lo contrario, entonces tendrás maldición y tendrás otras cosas negativas en tu vida. O sea,
es una predeterminación, una causa y efecto. Y esto es muy claro, o sea, podemos verlo que en otro ejemplo bastante fuerte, entendemos que al final de esta era, muchos dicen, bueno, pues ya está escrito ya estamos predestinados, ya no está escrito lo que va a pasar. Y es verdad, ¿no? Lo podemos leer en las profecías, ¿no? Y lo que viene en Apocalipsis y todo lo demás, pero una gran pregunta, si la humanidad en su conjunto se arrepintiera el día de hoy, ¿qué pasaría? Tenemos el ejemplo muy claro de Nínive. Jonás 3:10 vio Dios sus hechos porque habían retornado de su camino malo. Desistió Dios de el mal que había dicho hacerles y no lo hizo. Mateo 12:41 en relación con esto. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se convirtieron a la predicación de Jonás y aquí algo más que Jonás. Es decir, si toda la humanidad nos volviéramos a Dios, no se cumpliría el Apocalipsis. Dios podría decir, estaba predeterminado, pero no predestinado. Predeterminado es que Dios nos conoce tan bien que dice, te determino que vas a hacer esto porque conozco al hombre y su corazón. Y entonces va a tener esa causa, el efecto que está escrito. Pero si toda la humanidad se arrepintiera, si todos cambiáramos, Dios podría cambiar esa predeterminación de las cosas. Entonces, ojo, ¿no? Con este tema de predestino y predeterminación es muy diferente una cosa de la otra. Ahora, entonces, ¿cómo podría yo agradar al Todopoderoso si no busco la verdad para el cumplimiento de su voluntad? De allí que el profeta Jeremías registró lo siguiente: así ha dicho el Eterno, párense junto a los caminos, vean y pregunten por los senderos eternos, cuál es el camino bueno, vayan en él y encuentren descanso a vuestras almas. Investigación, estudio, comprensión, pedirle en oración mucho a Dios que nos ayude a entender su voluntad, que nos guíe, que nos lleve y nos va a dar una respuesta. Entonces vamos a pasar ahora a Romanos 11, versículos del 1 al 7, y luego voy a dar lectura al 11 al 24, donde vamos todavía a concentrar más nuestra respuesta a la gran pregunta. Digo pues, ¿acaso repudió Dios a su pueblo? De ninguna manera, que también yo, israelita, soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No repudió Dios a su pueblo, a quien de antemano eligió? ¿O no sabéis que dice en de Elías la escritura, como interpela a Dios contra Israel? Señor, a tus profetas asesinaron, tus altares derrocaron, y yo quedé solo, y acechan a mi vida. ¿Pero qué le responde el oráculo divino? Reservé para mí mismo 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así pues, también en el presente tiempo ha quedado un residuo según la selección de la gracia, y si por gracia, ya no por las obras, que si no, la gracia ya no resulta gracia. ¿Qué pues? Que lo que busca Israel eso no lo alcanzó, pero los escogidos lo consiguieron y los demás se endurecieron. Versículo 11. Digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, pero por su caída vino la salvación a los gentiles para llenarnos de celos. Y si su caída es riqueza del mundo y su mengua riqueza a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plenitud? A vosotros lo digo, los gentiles. En tanto pues que soy yo apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio. Por si de algún modo meto celos a los de mi raza y salvo a algunos de ellos,
porque porque si su repudio es reconciliación del mundo, ¿qué será del acogimiento sino una vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Y si algunas de las ramas fueron desgarradas y tú siendo acebuche, fuiste injertado en ellas, hecho partícipe con ellas de la raíz y savia del olivo. No presumas con las ramas, que si presumes no eres tú el que la raíz sostienes, sino la raíz a ti. Dirás pues, fueron desgajadas las ramas para que yo fuera injertado. Muy bien, por la incredulidad se desgajaron y tú por la fe te mantienes. No seas altanero, antes teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que a ti tampoco te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios con los que cayeron. Contigo la bondad de Dios con tal de que permanezcas en la bondad, que si no también tú serás cortado. Y aquellos a su vez, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, que poderoso es Dios para de nuevo injertarlos. Porque si tú fuiste cortado del que naturalmente era cebuche y fuera de tu natural fuiste injertado en un olivo bueno, cuánto más ellos, según su naturaleza, serán injertados en el propio olivo. Este pasaje es clave, es muy importante. Habla de los olivos, habla del pueblo de Israel y habla de los gentiles. Y esto es muy importante porque aquí es donde tenemos que hacer la fusión de lo que somos hoy en día. El Eterno no ha repudiado a su pueblo Israel. El residuo reservado son los judíos que sí creyeron en Jesús como el Mesías. Sí lo comprendieron y lo siguieron. El gentil es injertado al buen olivo. De la cebuche es injertado al buen olivo. Esto es que es injertado al pueblo de Israel. El residuo mencionado en el propio texto que leímos. Algunos fueron desgajados, o sea, del pueblo de Israel que no siguieron a Jesús, que no lo reconocieron, son desgajados, y entonces los gentiles son injertados. Las ramas injertadas, entonces, son los gentiles creyentes de las naciones. No son más ni menos que los naturales, que los naturales que reciben el injerto, es decir, el pueblo de Israel que recibe a los gentiles. Y hay que tener cuidado porque si no fueron perdonadas las ramas que fueron desgajadas, pues con mayor razón los que estamos buscando seguir a Dios, si cometemos los errores, si no nos damos cuenta de la verdad, si no buscamos la verdad como lo más preciado, fácilmente podemos ser también desgajados. Ahora, nosotros nos sustentamos al árbol, nosotros no somos la raíz y la savia. La raíz es el sustento, es el todopoderoso que sustenta todo el árbol, y la savia es su doctrina, que primeramente con los judíos y luego también con los gentiles ha ido creciendo conforme a las enseñanzas de Jesús. Formamos entonces el mismo olivo, es decir, el mismo pueblo, el pueblo del Eterno. Debemos ser santos porque los frutos de esta raíz son santas. Entonces tenemos que obedecer a Dios, tenemos que cumplir con su palabra, sus mandamientos, guardar la ley, porque pertenecemos a un solo pueblo, que es el pueblo de Israel, y que, como vemos, el que nos sustenta es Dios y el que nos alimenta es Dios con su doctrina. Y su doctrina es el Tanaj. Allí está todo. Entonces no hay por dónde entender otra cosa. Este pasaje es muy claro. Y vamos a dar lectura también a Romanos 3, versículos 29 al 31, para ir cerrando ya la idea. ¿Acaso de los judíos solamente Dios lo es? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, puesto que hay un solo Dios que rehabilitará a los circuncisos en virtud de la fe y a los no circuncisos a través de la fe. Entonces, ¿derogamos la ley por medio de la fe? De ninguna manera. Antes bien,
la ley afianzamos. El apóstol Pablo nuevamente nos confirma lo que estamos explicando. Se confirma la ley. Dios no solo es el Dios de los judíos, sino también de los gentiles, de todo el universo, de todo el mundo. Y va a rehabilitar a unos y a otros. Es decir, que es el único camino, es la verdad. El único camino posible a seguir es el camino de Dios a través de sus sagradas escrituras. Con esto entendemos que tanto para los judíos como para los gentiles hay un solo Dios. Pues como se explicó en este pasaje, ahora formamos el mismo pueblo de Dios, que ahora lo podemos también denominar la eclesía de Dios. Por ello es que tanto el circunciso, judíos, como el no circunciso, gentiles, conforman un solo cuerpo por la fe, una fe común y la ley común, que no hay nada derogado con ello, sino más bien confirmado. Y juntos, tanto los judíos como los gentiles, circuncisos, no circuncisos, pero que son estos no circuncisos, son circuncisos espirituales, ya en otro momento explicaré ese tema, juntos formamos la asamblea de Dios, la eclesía de Dios. Se transforma por esa fusión y somos la asamblea de Dios, unos y otros, juntos, fusionados. Entonces, esto vamos a verlo un poquito, a explicarlo con Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12-14. Como en efecto, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo Espíritu, todos nosotros fuimos bautizados para formar un solo cuerpo. Ya seamos judíos, ya seamos griegos, esclavos, libres, y todos hemos bebido en un solo espíritu. Esto es que el cuerpo tiene tantos órganos, tantos miembros diversos, pero que juntos formamos un solo cuerpo. Así es como también podemos explicar la asamblea de Dios, la eclesía de Dios. Es muchos miembros, en todo el mundo hay asamblea de Dios, parte, y somos muy diferentes, tenemos culturas diferentes, idiomas diferentes, horarios incluso, ¿no? O diferentes, desde lo más físico a lo más intelectual, somos muy diferentes, pero tenemos algo en común: un Dios, una ley, un espíritu, y todos formamos la asamblea de Dios. A manera de conclusiones, como podemos ver a lo largo de la explicación, hay razones suficientes para decir que toda persona que desee agradar al Dios Todopoderoso y estar cerca de Él, solamente existe un camino. Consiste en cumplir con sus leyes, estatutos, preceptos, mandamientos, que constituyen su sana y santa voluntad. Es necesario decir que Dios no se beneficia, como dijimos, en nada si cumplimos o no su voluntad. El beneficio es para cada uno de nosotros, para tener una vida plena, viviéndola con la cierta promesa de un futuro inimaginablemente mejor en el milenio y después en el reino eterno de nuestro Dios. Como vimos, el formar parte de ese olivo, de ese buen olivo, no quiere decir que estemos por aparte o por separado y que nosotros tengamos unas leyes y el pueblo de Israel otras, y entonces cada quien como árboles independientes van por su cuenta. No, somos uno solo, somos la asamblea de Dios y tenemos y nos regimos por los mismos mandamientos, porque estamos sometidos a un solo Dios, y al mismo Dios es para todos nosotros, y no importa dónde estemos, somos la asamblea de Dios.
y guardamos los mandamientos y estudiamos el Antiguo Testamento, porque nosotros creemos que no es tal cual antiguo, porque en realidad sigue vigente, no es algo que ya haya pasado. Por eso, solo para referencia y para entendimiento le llamaremos en este caso antiguo, pero todo está basado y todos nuestros actos están basados a las leyes, mandamientos, estatutos de Dios, porque creemos en un solo Dios y creemos que su voluntad y la obediencia a Él es la manifestación de nuestro amor que tenemos también hacia Él. Ese espero haberme dado a entender con esta respuesta a la pregunta del por qué sigo guardando las leyes y los mandamientos establecidos en la Torah, y que por qué esa diferencia o discrepancia con muchos distintas organizaciones que no creen así. Espero que les haya quedado claro. Son temas a veces un poco complejos y los quiero hacer simples, sencillos, para poder llegar a más personas de ustedes y darme a entender sobre estos aspectos que son muy importantes y fundamentales para nuestras vidas. Seguiré desarrollando algunos temas también de otras temáticas, pero bueno, quiero concentrarme en esto porque ha habido muchas dudas que me han hecho llegar sobre estos aspectos. He tenido algunas dificultades para subir videos más frecuentemente, pero bueno, estoy en un proceso de muchos cambios también en mi vida cotidiana, y por eso ha sido un poco difícil como estar pues subiendo videos más continuamente, pero trataré de esforzarme para traer videos más seguido, y sobre todo con estas temáticas que son de el interés general. Pues muchas gracias por todo esto, espero sus comentarios y seguiremos viéndonos en este su canal, entendiendoeluniverso.org. Hasta pronto.